cumplir los tiempos y democráticamente, con el ejercicio de un poder, digamos, de por lo menos cortarle la participación. Y han quedado, a mi juicio, una serie de elementos interesantes que me da motivo para plantear dos o tres aspectos y propiciar la segunda ronda. Se ha quedado planteado de algún modo también cierta suerte de brecha de expectativas entre los diferentes actores o grupos sociales respecto a ese ideario colectivo que encarna la democracia. Me gustaría que de algún modo en este segundo debate pongamos de alguna manera un inventario de esas expectativas no cumplidas o esa brecha de expectativas. El otro, el problema de la representación. Acá Sergio habló de la deficiencia de los partidos políticos y tanto Carlos como Daniel también hicieron una aproximación a la crisis de representación de los regímenes democráticos, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Y el tercer elemento, el reduccionismo, con el cual a veces se asocia la democracia y que de algún modo genera ciertas simplificaciones que después la vida concreta, mucho más compleja, sofisticada y con dificultades de gestión en sociedades diversas, reaparejado. Si pudiéramos estructurar una segunda ronda sobre los temas de los problemas de representación, las brechas de expectativas y el reduccionismo al cual tenemos asociado a la democracia, veremos a ver si comienzan a aparecer algunos contrapuntos o aproximaciones al tema. ¿Quién quiere arrancar? Sigamos el orden. Bueno. Yo no sé si voy a dar respuesta a estos tres puntos que ha marcado Manuel, pero sí hay uno que quizás pueda aportar, que algunos saben que mi tarea desde el campo de los derechos humanos es luchar contra la corrupción y tratar de convencer a la sociedad argentina que esta es la verdadera enfermedad. Pertenecemos a un subcontinente, el latinoamericano, que tiene el triste mérito de ser el continente de más alta corrupción y de más alta inequidad en la distribución del ingreso. Más que África, más que Asia. Esto demuestra, por lo pronto, un punto que es alarmante, que es que no hay ninguna posibilidad, es más, que es mentira hablar de justicia social o de inclusión social con alta corrupción, porque la corrupción es tan sencilla de definir como decir que es un delito del poder. Jamás un acto de corrupción puede beneficiar al pobre. Yo no conozco. He sido autor de un proyecto de reforma del Código Penal en punto a la corrupción, y me he encargado de tratar de escapar del análisis de moralina o de quedarme en el análisis ideológico o espiritual del tema de corrupción. No, la corrupción es básicamente económica y es una enfermedad del poder. Del poder no solo político, del poder económico también. Entonces, si me aferro a este tema, me encuentro con que la corrupción vacía de contenido la confianza social en la democracia. No en la medida que debería ser. ¿Por qué? Porque yo también constato la realidad, o creo constatar la realidad, y veo que el argentino no se indigna demasiado como a mí me gustaría frente a la corrupción. Que el reclamo de corrupción hoy figura en el quinto o en el sexto lugar de los reclamos populares. Entonces, vemos de que el tema de la corrupción hace también a una cierta debilidad del compromiso democrático del argentino con su sistema. No solamente está el roba pero hace de la década menemista,
roba, pero hace que yo lo puedo extrapolar perfectamente a esta década, les quiero aclarar, porque si vamos a hablar de corrupción en la época del menemismo, se puede decir que la corrupción estaba democratizada y en la actual década está cartelizada. Pero los índices medidos por Transparencia Internacional siguen siendo los mismos. Estamos en el puesto número 123 o 108, depende de con qué parámetros se juzgue, sobre 160 países del mundo. Entonces, si coincidimos, como dijo Manuel, en que, y sobre todo Carlos Lista, de que la democracia es un camino por recorrer más que un fin a lograr, creo que eso lo decía Duverger, ya el viejo Duverger. Si reconocemos que la democracia es un camino a recorrer, ¿qué nos pasa a los argentinos? Porque este camino realmente lo estamos vaciando de contenido al sistema democrático si somos tan livianos y complacientes con los delitos del poder. Y aquí viene el otro punto que quiero introducir, para que no se me considere un monotemático con respecto a la corrupción. La corrupción genera impunidad. Y la impunidad quiere decir hago lo que quiero porque nadie ni nada me puede controlar. Es el camino al totalitarismo. Esa impunidad nos trae un tercer elemento, y aquí termino, que es ¿qué pasa con la justicia argentina? Yo estoy tratando de hacer un caminito lógico. Alta corrupción, imposible que con alta corrupción haya inclusión social o justicia social, imposible, técnicamente imposible, teóricamente imposible, prácticamente imposible. La corrupción es un delito del poder que beneficia al que más tiene y empobrece al que menos tiene, siempre. América Latina es un país de altos niveles de corrupción y de alta inequitativa distribución del ingreso. Para que exista la corrupción no hace falta, no es suficiente que existan señores ávidos de poder, sino que exista también una justicia débil y complaciente con el poder. Este es mi opinión por ahora. Bien, Juan Carlos. ¿César, algún otro? No hace falta el puede ser. Bueno, empiezo yo. Volviendo a enlazar con lo que decía Juan Carlos, ¿no? Yo creo que la corrupción es también el sustituto de una institucionalización fuerte. Digamos que para combatir la corrupción no hace falta solamente buena fe y expresión de buenos deseos, sino que hay que construir instituciones fuertes, ¿no? Si no construimos instituciones fuertes, la corrupción en realidad funciona como un lubricante de maquinarias públicas defectuosas, ¿no? Facilitan las cosas. Y facilitan las cosas porque convierte los derechos en mercancías. Entonces, si vos tenés plata, podés conseguir lo que quieras. Hay un punto que tocó Sergio Zucco que me pareció sumamente sugestivo, que tiene que ver con, él dice, bueno, el gran desafío es cómo se reemplaza a los partidos de masas, a los viejos partidos de masas. Y yo creo que esto es un tema clave, porque hoy, lamentablemente, los partidos políticos son partidos de funcionarios, son partidos de gente que ocupa cargos públicos, ¿no? Y su práctica política muchas veces está vinculada a un criterio de supervivencia en el aparato del Estado. Hay un tema que también quisiera decir algo, al cual Barraco también hizo referencia, el tema de los límites del poder, y Carlos también, ¿no? Tiene que funcionar lo que la literatura anglosajona llama los mecanismos de accountability, ¿no? Es decir, los mecanismos de control del control del poder. Y para dar un ejemplo didáctico e histórico para los cordobeses, cuando en 1936 Amadeo Sabatini gana las elecciones de la provincia de Córdoba y hay un gobierno radical en un país conservador
marcado por el fraude electoral, Sabatini le dice bueno, el Tribunal de Cuentas tiene que estar en manos del Partido Demócrata, con lo cual sus correligionarios lo criticaban, decían, no, ¿cómo le vamos a regalar a los conservadores el Tribunal de Cuentas? No, el Tribunal de Cuentas tiene que estar en manos de los conservadores, porque si queremos decir que nuestro gobierno tenga uñas cortas y bolsillos flacos, tenemos que dejar que sean nuestros adversarios quienes controlen nuestras cuentas, ¿no? Y este aspecto, digamos, central de una cultura política republicana, creo que hoy está en decadencia, ¿no? Está en declive. Bueno, por el momento nada más. Hace unos 20 años había un teorema que tenía el nombre de un muy conocido diputado radical por Mendoza, se llama Raúl Baglini. Se lo conoció como el teorema de Baglini, cuyo enunciado era muy simple, que era que a mayor proximidad con el poder, mayor responsabilidad en las palabras de los dirigentes que se expresaban públicamente. Yo quisiera, no ponerle el nombre de nadie a este enunciado que voy a hacer ahora, pero sí hacerlo como una lamentable observación. Yo creo que la relación entre la aceptación de la corrupción en la Argentina es directamente proporcional al estado socioeconómico temporal de la sociedad en ese momento. Esto es, solo nos ocupamos, digo masivamente, como estado de opinión pública, de los problemas de la corrupción cuando hay un desbarajuste económico que está en cierres o que acaba de producirse. Entonces ahí recién la gente señala con el dedo a los verdaderos corruptos que ya habían sido enunciados, establecidos, identificados. Durante los años del menemismo se sabían los casos de corrupción. Siempre se supieron los casos de corrupción en Argentina. También ahora, no hace falta que los contemos. Ahora, la relación, por esto y con esto también, entre el estado de bienestar socioeconómico es directamente proporcional con el interés que nos despierta los problemas de la corrupción. Y yo como Canco coincido que es una de las cuestiones esenciales que destruyen nuestra vida como comunidad política en el país, no solo la nuestra, sino la de otros muchos países. Que no es necesario, en esto no coincido con Canco, pertenecer a una región. No es necesario pertenecer a una región. Uruguay no es un país corrupto como la Argentina. Chile no es un país corrupto como la Argentina. China no es un país corrupto como Japón, tan honesto como Japón. Los suizos son más honestos que los italianos. Digo esto en términos brutales. Quiero decir, no es porque seamos latinoamericanos que somos todos choros, no. Los uruguayos, que son iguales que nosotros, pobres uruguayos, si hay algún uruguayo que pide disculpas aquí, porque la verdad que ellos tienen razón y derecho de sentirse como nosotros, no son corruptos en términos de promedio, de que no vayan, tampoco en términos de promedio de Chile, tampoco Paraguay o Brasil, es un mega país corrupto. La verdad que las cuestiones no son ejemplares ni deterministas, aunque yo sé que acá no es determinista desde el punto tampoco. Gracias, Sergio. A mí me llama la atención que somos tan ordenados que sí, tenemos un poco de tema. Somos demasiado democráticos. Estamos muy ordenados. Estaba pensando de que a mí es como que le extraño a Frediani, que no vino porque yo esperaba que él tocase los temas de economía. Entonces, pero también da cierta impunidad poder hablar de economía que no es tanto Frediani. Y es interesante para mí que primero volviendo a este tema de las expectativas, cuando hablaba de expectativas sobre la democracia, la que crea expectativas de la democracia es la modernidad, no de democracia, la que genera expectativas y hace promesas es la modernidad. Y la democracia fue uno de los componentes definitorios de la modernidad. El otro fue el capitalismo. Y entonces, no es que fue, sigue siendo el capitalismo. Y se asocia mucho el capitalismo con democracia.
Para mí es una sobre todo esto muy claramente en el presente, que cuando se ha hablado de corrupción, de poder, es que la relación, o mi preocupación es qué democracia es posible en este capitalismo contemporáneo. El capitalismo no siempre tuvo una buena relación con la democracia y si pensamos en la historia de Argentina, muchos periodos convivió o favoreció los actores, los grandes actores del capitalista favorecieron los golpes de Estado, por ejemplo. Es decir, la existencia de regímenes autoritarios. Recién Sergio mencionaba China, donde que tenemos este oxímoron, esta cosa tan extraña que es China, que es este capitalismo de un Estado socialista, una cosa que en realidad es un Estado autoritario. Me parece que una de las grandes, si lo pienso un poco históricamente, tengo tendencia a volverme atrás, es el hecho de que la democracia también aparece como una gran promesa contra el autoritarismo. ¿No? Si uno tiene que recordar las iniciales, las viejas revoluciones democráticas fueron contra el autoritarismo. Y me parece que lo que está del otro lado del autoritarismo, de la democracia, es el autoritarismo. Y la crisis actual que tiene la modernidad, que vivimos una crisis de modernidad, es por ejemplo de que la modernidad, esta relación capitalismo-modernidad no ha permitido que se cumplan sobre todo las promesas de igualdad y la promesa de libertad, incluso las ponen en contraposición a estos valores. Y nos olvidamos, y generalmente la gran olvidada de la otra parte de la trilogía, que es la solidaridad, y que si pensamos en democracia, a mí me parece que la consideración de los otros, de la horizontalidad, es una de las grandes promesas incumplidas, y sobre todo lo que estamos viviendo en Argentina, no solamente en Argentina, pero ya que estamos hablando, para traerlo al presente, es la crisis de los vínculos horizontales, en las cuales nos podemos reconocer al otro como próximo. En ese sentido estamos muy en crisis, y creo que una de las cosas que estamos viendo, además no dejo estar de acuerdo con el tema de la corrupción, que tiene una gran base económica, poder y economía, porque hay que pensar, estamos pensando siempre en que se corrompe, pero hay que pensar en los corruptores, ¿no? Este juego que ha tenido, por ejemplo, el capitalismo durante la época de Menem, el juego que tiene el capitalismo durante este gobierno, en nuestro caso, y voy al tema de estas promesas incumplidas de la modernidad, que ha hecho que siempre pongamos el punto a veces sobre la democracia, pero nos olvidemos de este estado, esta situación contemporánea del capitalismo de consumo, del capitalismo financiero, que es altamente antidemocrático. El tema es, a mí me parece, uno de los temas es cómo puede convivir, o qué democracia puede convivir con este tipo de capitalismo que no se caracteriza por ser democrático, donde ha habido una profundización de la desigualdad. No es muy esperanzador lo que digo, pero de todos modos, no vine a traer esperanza, lamentablemente. Bien, gracias, Carlos. Daniel. Sí, yo un poco intentando continuar con mi objetivo, que es intentar ver por qué esta frustración de los distintos sectores con respecto a la democracia, siendo que cada uno de los sectores espera cosas distintas. Y sigo con la idea que venía trayendo, y es el tema de que un modelo político, sea cual sea, en definitiva es por consentimiento que es aceptado. Y después un poco yo desarrollé la idea del modelo que nosotros tenemos, que es el modelo liberal anglosajón. Lo que sucede a su vez es que los pueblos pueden aceptar no necesariamente el modelo completo, pueden aceptar parte del modelo, dar consentimiento a una parte del modelo y no todo. O puede suceder que un sector de la sociedad acepte una parte del modelo y otro sector acepte otra parte del modelo y un tercer sector acepte todo el modelo. Eso ya va a provocar distintas expectativas respecto al modelo. Y en la medida que no se dé ninguna de ellas, va a haber diferencias. La Argentina es un país típico donde el modelo no es aceptado por todos por igual. La tercera cosa que yo creo es la parte de qué consiste en consentimiento. Si el consentimiento me es sacado por la fuerza, no es un consentimiento legítimo. Nadie podría decir que es un modelo político aceptado.
Si estoy de tu sistema democrático, que ese consentimiento se da continuamente, obviamente el sistema no vale. Ahora, si el consentimiento es sacado por manipulación, ¿vale? ¿Y qué significa por manipulación? Bueno, un sistema democrático, ya en la antigüedad existía el sistema democrático, podemos ponerle muchos pero, el sistema democrático tiene que ver con otras cosas, con el proceso de selección. Aristóteles dijo, la enfermedad de la democracia es la demagogia. La demagogia es una forma de manipulación. Por supuesto hay otras formas de manipulación. El no dar información es una forma de manipulación. Por eso en el siglo XVIII, donde ya existía el sistema de información, desde que existía la imprenta, se pidió que hubiera libertad de prensa. Pero hoy día tenemos infinidad de modelos de información, infinidad de modelos de manipulación. Tenemos una ciencia de la manipulación. El marketing es manipulación. Y apareció en los negocios. Y lo aplicó Goebbels a la política. Y manipulamos a la gente. Cuando doy la aceptación o doy el consentimiento bajo manipulación, ¿es legítimo? Y entonces llega una pregunta. ¿Y cuál es el antibiótico contra la manipulación? ¿Y quién define si una decisión o una opción ha sido manipulada? No dar antibiótico frente a manipulación me va a llevar, por ejemplo, que un sector de la sociedad diga solamente me interesa de todo este sistema el acto de soberanía popular de poner un voto en una urna. Y del resto no me interesa nada. Luego tenemos una democracia donde lo único que se hace es votar y no me interesa la división de poderes y estoy en contra de la división de poderes. De hecho, asumo que uno de los poderes, por ejemplo el poder judicial, es un poder enemigo. Puedo también asumir que el cuarto poder no establece una constitución que hay que representarse, en este caso también es un poder enemigo. Y ese concepto lo puede tener mucha gente y estar insatisfecha con este modelo que protege al tercer poder, en este caso la justicia, o al cuarto poder, en este caso la prensa. Y esa gente está insatisfecha. Igual que nosotros estamos insatisfechos porque creemos que la justicia no está siendo suficientemente defendida y que la prensa no tiene las suficientes garantías y así sucesivamente. En definitiva, tampoco puedo yo elegirme en quién soy yo el que decido quién manipula y quién no manipula. ¿Quién decide si está siendo manipulado o no? No queda otra que sea la propia gente. Pues saber que uno es manipulado o no es manipulado no es una cuestión de conocimiento formal, lamentablemente esto lo pensó mucho Sergio, no es un problema de educación formal. En Massachusetts, en Nueva Inglaterra, finales del siglo XVII, siglo XVIII, sabía perfectamente cuando era manipulado o no. Y votaban porque no era una sociedad como la virginiana de aristócratas, era una sociedad de iguales. Y sabían que eran manipulados por más que no supieran escribir. Porque en la vida cotidiana, nosotros sabemos cuando nos manipulan. Tenían calle, tenían sentido común. Y ese es mi grande tema con la Argentina. Pareciera que tenemos poca calle y tenemos poco sentido común. Porque yo en mi casa sé cuando mi hijo me quiere manipular. Y sé cuando mi mujer me quiere manipular. Porque se va en contra de la realidad, va en contra de los hechos. Y eso es lo que me asusta a los argentinos. Somos manipulados, nos dejamos manipular, pero pareciera ser que no tenemos el sentido común, no la falta de saber leer y escribir. El sentido común es decir, no me manipules. Y si yo no le pongo freno a la manipulación, ¿quién se lo pone? Y ese es el eje para mí, porque en la manipulación está la corrupción, porque corrompo manipulando, o manipulo corrompiendo. En la corrupción y en la manipulación está la desigualdad. Y si ustedes se ponen a ver, la manipulación justamente hace uso de todas esas cosas que estamos diciendo, porque es una manera piola de tener el poder, e incluso más allá de la propia demagogia, porque hemos aprendido a manipular más que nunca. Y el único antibiótico es que la gente diga de una vez por todas, igual que en su casa, loco, párala. Bien, eso te iba a decir, Dani. Sergio, tenías algo para decir. Una sola observación. Yo no creo que la educación por sí misma, formal, sea el antibiótico. Creo sí que es esencial. O sea, no hay persona que no sea instruida, separo la palabra instrucción de la palabra educación, que no tenga la posibilidad de tener luego de eso un nivel de conciencia. Las sociedades generan niveles de conciencia y los pierden. A mí no se me ocurre una casualidad que en los últimos 80, 90 años la Argentina haya perdido crecientemente sus niveles de conciencia. Esto es, un día se le ocurrió que se podía tumbar
con una cuadrilla de estudiantes de la escuela de oficiales del ejército a un presidente democrático. Y la Argentina lo hizo y lo convalidó. La Corte. La Corte y los argentinos. La Corte y los argentinos. Y podemos seguir, si quieren, dando decenas de ejemplos, pero en algún momento fue normal desaparecer gente. Al Estado, a sus protagonistas, a la gente informada de la Argentina, le pareció que era un buen remedio matar 5.000, 10.000, 30.000 personas. Por algo habrá sido. Me niego a decirlo así, pero Eso es lo que se decía. digo, quiero decir que en eso hay alguien, ustedes tienen, sobre todo Canco, que es abogado, una mayor capacidad para decirlo o expresar lo que yo. Está claro que hay una pérdida de la relación entre el acto humano y la posibilidad de castigo de ese acto humano en tanto sea penalizado. Entonces, nos hemos acostumbrado y hemos naturalizado cosas. Y de la naturalización hemos caído en una fuerte pérdida de conciencia. Una persona bien educada, bien instruida y con conciencia civil tiene una vocación de participación y de decir, o de poder decir lo que estaba pidiendo a gritos Daniel, decir, bueno, basta, no me sigas engañando a cara descubierta, no me pretendas hacer, supo que esto es una barra de oro si yo estoy viendo que es una botella de agua vacía. Es eso, básicamente es eso. Ahora, muchas veces vemos que esa botella de agua es una botella de agua y nos gusta creer que es una barra de oro. Bueno, el ejemplo que pone Sergio de la botella de agua se puede asociar a las explicaciones de Berni cuando terminó el partido de River y Boca, en el cual parecía que había sido un partido ejemplar, en donde la policía había cumplido sus funciones de modo perfecto, cuando millones de espectadores habíamos visto el contrario, ¿no? O sea, ejemplo de manipulación y el ejemplo del jueves a la noche, yo soy futbolero, hincha de Boca, y quiero decir que me dura la amargura del otro día, porque para mí lo que pasó en 2 horas en la cancha de Boca es un resumen de la catástrofe moral de Argentina, en varios sentidos. Es decir, perdone que, no sé si a lo mejor alguien interpreta que puedo banalizar esto, pero la pérdida de valores que vivimos televisados el otro día, incluyendo los de la televisión que querían que el partido se siguiera jugando, la policía mirando por otra parte, sin siquiera la capacidad de sacar a la gente de la cancha, los jugadores de Boca mirando para otro lado cuando sus compañeros estaban heridos en sus partidos de River, negándose a acompañarlos, saludando y trayéndole pleitesía a los señores de la violencia, cuando eran 100, 200 contra 50.000 hinchas de Boca que habían ido a ese partido. Digo, para mí es un resumen de la catástrofe de la Argentina. No es solo un partido de fútbol que se resolverá con una sanción de quitar unos puntos, qué sé yo. Yo estoy avergonzado como ciudadano, no como hincha. Lamentablemente. Y me parece que lo vimos. Y ahora volvemos a discutir de fútbol los 2 días. Pero hemos visto en vivo y en directo lo que nos pasó. Como sociedad hay 18.500 mejores ejemplos que ese, pero es más cercano que tengo en la mesa. Carlos. Estaba pensando, estoy de acuerdo obviamente que el tema de la manipulación política es además muy obvio entre nosotros, pero parecería que están los que mienten y luego la gente que no reacciona. Yo creo que la manipulación o la corrupción, que hemos mencionado, es un vínculo. Es decir, está el que corrompe y el que se deja corromper, que forman el fenómeno de corrupción. Lo mismo con la manipulación, que parecería que nosotros somos, para llamarlo de algún modo, la población argentina, el pueblo, es siempre víctima de la mentira, pero es como que también nos gusta creer. A mí me parece que el drama, quizás sea una ideación profesional esta, ¿no? Que a mí me interesan realmente los públicos, es decir, el tema de la sociedad, por ejemplo, el Gran Hermano, ¿no? Cuando el programa de Gran Hermano, más allá de lo que sucede, yo siempre me pregunto quién vota, ¿no? Por ejemplo, ¿y a quiénes van a votar? ¿Por qué votan eso? Porque esto que lo llevo del Gran Hermano también lo podríamos tomar en la sociedad argentina, que
la manipulación de la que somos objetos, porque también nos dejamos manipular. Es cierto, no hay la reacción suficiente. Alguna vez he escuchado de que parecería que los argentinos son muy politizados. No, somos muy gritones, muy movilizados, pero no necesariamente es que existe una gran movilización política. Es decir, o que directamente seamos lo suficientemente críticos y sobre todo autocríticos, porque parecería que siempre la culpa la tienen los demás. Hoy, por ejemplo, a Menem nadie lo votó, es decir, muchísima gente, y Menem fue legal y legítimo representante de los argentinos, por lo menos un argentino medio, como en este caso, en este gobierno. Parecería, ahora muchísimos toman una distancia, nadie de este gobierno, nadie lo ubicó en la situación de poder. A mí me parece que es importante reparar en el vínculo, lo que nos lleva a fijarnos en la gente. Porque luego, esto que estamos hablando, la protesta, el desencanto, el desencuentro, no se traduce en las elecciones, por un lado. Y a veces tampoco se traduce con posterioridad en las prácticas que hay durante las elecciones, que es el gran momento de la vida democrática. Diríamos, a mí me parece esto un punto en el que tenemos sobre el que tenemos que reflexionar y que nos lleva también a repensar el malestar y también cuáles son algunas de las soluciones, no sé si hay soluciones, alternativas, porque la pregunta que me hago es, ¿y ahora qué? Es decir, frente a esto, ¿qué se puede hacer? Bueno, hasta acá. Si yo puedo decir algo, yo cortito lo mío, vinculado con lo que decía Barraco. Creo que las sociedades, no solamente la Argentina, creo que el ser humano, frente a la indignación que le genera la manipulación, la corrupción o lo que sea, que le cause sus dolores, tiene dos posibles respuestas y no tres: o la fuerza o la ley. Son las dos estructuras a través de las cuales se dirimen los conflictos sociales y se solucionan las diferencias. O la fuerza o la ley. Y si yo voy al fondo de mi pensamiento de por qué hay un malestar en la democracia argentina, yo creo que es por la falta de ley. Porque el argentino no respeta la ley, en realidad no le gusta demasiado la ley. Por la falta de cumplimiento de la ley. Y creo que en gran medida esta falta de compromiso del argentino con la ley es bastante razonable, porque si mira para arriba y lo ve a un vicepresidente procesado, que en cualquier país del mundo tendría que estar fuera del cargo, como fue el caso de Moshe Katsav, presidente de Israel, que con mucho menos fue obligado a renunciar, o el vicepresidente de Alemania. Pero para no quedarme en la coyuntura, ¿no? Creo que el argentino desconfía de la ley. Y esa desconfianza de la ley tiene motivos fundados. Por un lado, la impunidad del poder. Un juicio por corrupción en Argentina dura un promedio de 14 años y tiene solamente un 4% de condena. Este es un informe del CIPSE, no mío. Entonces, ¿cómo le vamos a aconsejar, a pedir al vendedor de diarios, al abogado, al profesor universitario, que respete la ley, que inculque el respeto a la ley, que le tengan miedo a la ley? Porque es lo mismo, respetar, tenerle miedo, a mí me da lo mismo, el tema es el resultado. Si miramos para arriba y vemos de que el poder no le pasa nada cuando no cumple con la ley. Entonces yo creo que hay que apuntar a eso y sobre todo entender que la cultura de la legalidad es una cosa seria, no es una cosa de los legalistas, ni de los abogados, ni de los leguleyos, sino de que es una verdadera cultura de la democracia. Para dar paso a la última ronda, muy rápida. ¿Cómo? Bueno, vamos a dejar a Daniel que diga. Vamos a dar una concesión económica. Déjame decir solamente una frase.
Hace 45 días Poliarquía publicó una encuesta sobre el respeto a las leyes de la Constitución. Mayoría, según la encuesta, mayoría de los argentinos que dicen estar dispuestos a violar la ley si esa ley no les conviene. No es un problema del poder solamente, aunque también por supuesto. Ariel. No, yo un poco termino con el concepto que había dicho. No creo que la manipulación sea ilegal. Todavía no conozco ninguna ley que ilegitimice la manipulación. Lamentablemente. Pero pasa que es muy difícil después demostrar la manipulación. No sé muy bien cómo lo haríamos. Yo creo que en el tema como dije hace un rato, el problema consiste en los consentimientos diferenciados que damos. Así como sociedad, cada uno consentimos el modelo, pero el modelo es distinto. Lamentablemente, los que estamos acá, la mayoría consentimos el modelo de democracia liberal. Somos monopolizados. Pero no es así como piensa mucha otra gente en el país. Y mucha gente del país piensa que lo único que realmente salva de todo esto es el sistema de soberanía popular como origen del poder. Lo otro que digo es que, un poco en la conversación que estamos teniendo con Sergio, vos mismo lo estás diciendo. En los distintos momentos de la República, con sus distintos momentos de educación formal, los más altos, los más bajos, hemos tenido situaciones políticas totalmente variadas. Vos diste un buen ejemplo, supuestamente la Argentina democrática, la Argentina del centenario, la gran Argentina, tuvo una Corte Suprema, cuyo presidente ocupó las tres lugares preeminentes de poder del Estado. Fue el presidente del centenario, era presidente de la Corte Suprema de la República, fue diputado y presidente, fue vicepresidente de la Nación, por ende es presidente del Senado de la República y avaló el golpe militar del 30 y se llamaba Figueroa Alcorte y era cordobés. Ahora, ¿tenemos que salvar el gobierno conservador como un gobierno democrático? A que me pese. La gran universidad argentina era la universidad que va del 58, 57 al 65, 66. Salvo los estudiantes que salieron a defender el gobierno democrático volteado en una asociación gremia, militar gremial. Bandor al lado de Onganía, volteándolo al señor Ilia que sale caminando, renunciando su sueldo de la Casa de Gobierno de la Nación. ¿Vimos algún gran movimiento popular para defenderlo Ilia? Con un alto nivel de cultura del país, mostrándonos casi tan alto como los del primer mundo. El peronismo proscripto, ¿no? No, pero Ilia Fiejo. Sí, una de las razones por las cuales. Es proscripto. Correcto, pero también es cierto que Ilia. No es un dato menor. No, pero tampoco un dato menor, porque una de las razones por las cuales hace el golpe de Estado es porque la acepta el triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires. O sea, no podemos decir que ese es el problema. Y de hecho, Bandor había puesto con Perón. Entonces, no es tan trivial. Los niveles educativos formales no son los que han mostrado democracias tales como la República cuando mejor funcionaba la República Norteamericana. Eran tipos que eran leñadores. Uno de ellos, después estudió Derecho, llegó a ser el presidente de los Estados Unidos y le dio la libertad a los negros. ¿En qué consiste la sabiduría popular de tener sentido cívico de qué es lo que se debe hacer, qué es lo que se puede y debe y no se puede hacer? ¿Realmente hace falta tanta cultura? Sí. ¿Vos crees? Sí. Bueno, yo tengo la sensación que lo que hace falta es mucha calle, mucho sentido común, porque si no, no entiendo cómo algunos países llegaron a tener sistemas de gobierno tan buenos, ¿sí? Con gente con niveles culturales, desde el punto de vista formal, no tan buenos. ¿Qué tiene que tener calle? A mí no me quedó claro. Conocer que en el mundo hay gente buena y hay gente mala, que hay gente que te manipula, que hay intereses creados, saber que te van a usar, saber que tienes que tener cuidado cuando te dicen aquello que si te arreglan algo empieza a desconfiar. Pero tener que significa no tener valores. No, todo lo contrario, tener muy claros los valores. Yo quisiera Pero hacer... eso no viene dado en la educación de la escuela, viene dado en la educación de la casa, viene dado en la educación. Pero quisiera, volviendo. por eso, pero yo quisiera dar una perspectiva un poco más amplia a esto que aparentemente ha surgido, que es la manipulación y la pasividad frente a la manipulación, o la complicidad
y rescatar un poco este aspecto del vínculo social, que es una cosa que se retroalimenta, y ver si es un fenómeno solamente argentino. Y acá cuando se preguntó, o cuando Dani preguntaba dónde está el mal o dónde está el bien, los fenómenos de naturalización, incluso de lo aberrante, son históricos en todas las sociedades. Hannah Arendt, ustedes conocerán, cuando le tocó cubrir el juicio de Nuremberg, desarrolló Deisman desarrolló una categoría que le llamó la banalidad del mal, porque se preguntó qué pasó en la sociedad alemana que permitió que estos individuos ejercieran ese modo de poder y qué los hacía a los individuos relatar lo que habían hecho sin tomar conciencia del mal. Ese concepto de banalización del mal, que es la naturalización de algo que nos puede parecer aberrante, que no está solamente presente en el siglo pasado, en el siglo anterior. El propio Marx denominó el fetichismo de la mercancía para definir la esencia, digamos, de la explotación o de la plusvalía capitalista, cuando decía, el trabajador cree que está ofreciendo una mercancía y que le están pagando por lo que esa mercancía vale, y eso es un fetichismo que genera una especie de anestesia social donde es muy difícil salir de eso que Daniel pide que sea el sentido común. Cuando el sentido común cae en una atmósfera, en un clima donde es difícil discernir manipulador de manipulado, es algo más que una complicidad. Es un proceso más complejo que una complicidad entre el que se deja o una falta de reacción cívica. Son procesos sociológicamente mucho más profundos que establecen esos vínculos que tienen eventualmente significaciones históricas concretas y que se van construyendo en una suerte de retroalimentación permanente. Probablemente lo que hoy está emergiendo de algún modo con las críticas o las objeciones a la democracia sea de algún modo poner sobre la mesa los elementos que nos permitan despertar de esa naturalización de lo que pueda eventualmente no estar dado y generar un ejercicio de juicio crítico o de postura crítica que tenga algún producido concreto y que no permita de algún modo la continuidad de esos mecanismos tan difíciles de ser identificados. Porque esto que ocurre también, y yo he mencionado lo de el juicio a Eichmann como lo de Marx, lo que ocurre también con la tecnología y la ciencia. Hay una suerte de naturalización del artificio. Estos procesos son de muy difícil resolución y no dependen solamente del nivel educativo de la conciencia cívica. Como estamos concluyendo el debate y nos hemos ido, sobre todo en la parte final, aproximándonos a una conversación con contrapuntos, vamos a cerrar un minuto de conclusión, pero no conclusión en términos de la reflexión final, sino de cierre. Vamos a empezar por Daniel y vamos a terminar por Juan Carlos, siguiendo ahora al revés. Un minuto para cerrar esto. Sí, yo intento describir lo que veo y finalmente por qué la gente no está conforme, pero no puedo dejar de decir que es lo que creo en el fondo que la única solución a un problema desde mi punto de vista y desde mi concepción, que reconozco que es de liberal europeo en este punto. Es imprescindible que cualquier modelo político de gobierno, sea el cual que sea, tenga en cuenta que el poder es malo. Será necesario, pero es malo. Y que por ende hay que tomar todas las precauciones y todos los mecanismos necesarios para ponerle límite. Si no, ningún sistema político, ningún sistema de gobierno va a tolerar la igualdad, la propiedad, la libertad, etc. Yo creo que es un eje central del problema que se está planteando. Gracias, Daniel. Carlos. Sí, yo, sin ánimo de seguir abriendo, sino, me parece que está utilizando un concepto de poder que lo identificás como el poder que está ahí afuera, porque si uno tomaría un concepto como el de Foucault, el poder está en todos lados y en este momento tenemos una relación de poder aquí también. Entonces, esto nos lleva a decir de que no todo poder es malo.
No todo poder es malo, el tema es cómo se ejerce el poder. El tema es cómo se ejerce el poder. Y para que exista frente al poder, tenemos que oponer trabajar sobre ese poder. Y creo que ahí me parece importante este empoderamiento que tendríamos que tener como sociedad estoy dando como supuesto, yo acepto la democracia como la forma, estoy dando un supuesto mío, un empoderamiento para que ejerzamos para que nos democraticemos. Me parece que la Argentina, siempre se habla de que la Argentina es un país joven, una democracia joven, no es mucho más joven que la de Estados Unidos. Yo creo que una democracia en construcción, siempre llevamos en construcción, en construcción y destrucción, tenemos ese permanente vaivén, trabajamos, en Argentina contemporánea por lo menos trabajamos sobre colapsos, siempre colapsamos cada tanto, o se espera el colapso. Y por eso me parece que tendríamos que partir de esta idea de fortalecernos. Y a mí me parece que, estoy de acuerdo con lo que decía Sergio, que me parece que no se refiere a usted únicamente a la educación formal, sino a la existencia de un etos democrático, que se aprende, en la cual la educación es muy importante, pero también la socialización, esto de estar en la calle, que es lo que uno ve en la vida cotidiana, ¿no? Cualquiera sea el nivel de educación que tengamos. Y a mí me parece que habría que trabajar sobre ese lado y plantearse una utopía democrática. Ahora que estamos tan vacíos de utopía, plantearse una utopía democrática. ¿Y cuál es la utopía democrática? Más democracia, es decir, menos autoritarismo, más control, que evite las manipulaciones tan impunes, una revolución, y esto un poco idea de campo, una revolución ética, me parece que es necesario entre nosotros, para fortalecer una cultura política, no únicamente en los partidos políticos, en nosotros, para lo cual hace necesario que seamos autocríticos, donde hacen mayor crítica, dijeron por aquí atrás, pero para tener crítica hay que tener criterio, es decir, hay que tener, y el criterio se forma, y valores y consolidar, y creo que eso a mí me parece, una especie de, para hacer un contrasentido, tendríamos que tener como una especie de intolerancia democrática, no tolerar con un acuerdo mínimo de lo que es democracia, no tolerar a aquellos que no lo sean, aquellas prácticas que no lo sean. Gracias. Sergio. No, a mí me gustaría creer que alguna vez vamos a recuperar la idea del servicio público. La idea del servicio público no es una idea que necesariamente o deban hacer desde el poder, sino más bien todo lo contrario. Este país tuvo la idea del servicio público y no tuvo una sola idea del servicio público. Hace 200 años las familias coloniales entregaban al servicio público a un militar, a un cura, a una monja, etc. Hacían a otro abogado, las familias judías. Y los pobres entregaban como carne de cañón a sus hijos a las batallas de la independencia. 100 años después, hago una síntesis, me perdonen porque el profesional de la historia, 100 años después se comenzó a construir en la Argentina la idea de mi hijo el doctor, con el mismo sentido. No hubo tantas organizaciones políticas, sociales, gremiales, como en 1900 en la Argentina. No lo hubo. Y esa porque había una idea del servicio público. Esa idea del servicio público se destruyó en la Argentina. No es porque haya menos estudiantes universitarios capacitados, menos profesionales. Esa gente no está en el servicio público, está en otros lugares. Por lo tanto, no está en la política, en el sentido más excelso de la palabra política. No está tampoco en los partidos políticos que ya no albergan a nadie más que funcionarios eventualmente. A mí me gustaría que una forma de la reconstrucción del sistema sea la reconstrucción de la idea del servicio público en la Argentina. No tengo la receta de cómo, pero me gustaría que lo pusiera. Bien, Sergio, gracias. César. Hace un rato, Manuel, hablabas de la banalidad del mal de Hannah Arendt, cómo millares y millares de personas cumpliendo funciones burocráticas consintieron el genocidio en la Segunda Guerra Mundial. Y hace poco, en el diario Perfil, un economista, Ben Yetati creo que se llama, hablaba el título del artículo era La banalidad de la corrupción.
Con esto quería hacer referencia a cómo la sociedad también naturaliza el fenómeno de la corrupción. Es decir, no hay una clase política mala y una sociedad buena, incontaminada y pura, sino que la sociedad termina naturalizando el fenómeno. Y el combate contra la corrupción creo que forma parte de un combate más amplio que tiene que ver con la arquitectura institucional del Estado, con construir instituciones sólidas, con construir una arquitectura institucional que haga muy difícil la práctica corrupta y que haga también y que tienda a consolidar también el sistema de partidos. Hoy vemos, por ejemplo, cómo hay una independencia y un solapamiento de las arenas a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional. Un partido A puede tener un municipio, digamos, a nivel municipal se puede tener una postura, a nivel provincial otra y a nivel nacional otra. Eso habla de la desinstitucionalización de los partidos, que es un fenómeno nuevo, ¿no? Entonces creo que bueno, ese es también uno de los desafíos pendientes. Y en relación a una preocupación de Barraco que en reiteradas oportunidades hizo referencia a nuestro modelo occidental de democracia. Aquí quiero remitirme a una anécdota que creo que es ilustrativa. Nosotros con mi mujer tenemos amigos del equipo argentino de antropología forense. El año pasado fueron a Chad y observaron que en la capital de Chad los chinos estaban construyendo un hotel de 5 estrellas. A los miembros cordobeses del equipo les llamaba mucho la atención que los trabajadores chinos nunca salían del predio donde estaban construyendo el hotel. Finalmente averiguaron el motivo. Eran presos. Es decir, China construye obras de infraestructura en otros países utilizando presos, sacando presos de las cárceles. Algo similar a lo que hacían los ingleses en Australia en no sé si el siglo XVII o... con esto quiero decir que la democracia para nosotros debe ser indisociable de los valores del liberalismo político, ¿no? Creo que no hay en realidad democracia, no hay régimen democrático sin liberalismo político, es decir, sin el control de las minorías sobre los gobernantes, sin el control de los poderes entre sí, y por eso terminaría, por lo menos hago explícita mi postura. Digamos, Norberto Bobbio decía que había que unir en un solo haz lo mejor de la tradición democrática, el voto popular, lo mejor de la tradición republicana, el Estado de Derecho y la división de poderes, y lo mejor de la tradición socialista, la vocación por la igualdad. Gracias, César. Juan Carlos. En relación con el ingeniero siempre, debo decir que tengo algunos discursos. Con el físico. Con el físico. Y eso que me ¿Con el encanta. físico del ingeniero? También con el físico del ingeniero. No, yo digo lo siguiente, Barraco. No hay sociedad sin poder. No existe la posibilidad sociológica de que exista una sociedad sin reglas. Y reglas significa poder. La diferencia es que existen los poderes mesiánicos, de origen religioso o de origen populista, y existe lo que se llama vulgarmente el poder de la ley. Yo creo que la única forma en que los argentinos podemos responder con realismo a esta consigna que nos ha convocado Galileo de pensar sobre los malestares de la democracia es diciendo hay que recuperar la ley como regla de orden social. Ni la violencia, ni las religiones, la desgraciada y prostituida y debilitada ley. No hay otra cosa. Y para ello ninguno de los mensajes nuestros sirve si no logramos que nuestros gobernantes hagan dos cosas: condenas ejemplares a gente impune tradicionalmente en el poder y conductas ejemplares que no roben desde el poder. Con condenas ejemplares y con conductas ejemplares, el argentino va a volver a creer en la ley y la democracia quizás empiece a pagar sus deudas con la sociedad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a
todos los panelistas y abrimos al final una ronda de preguntas. Nos hemos extendido 1 hora y media, así que gracias a todos por la participación. He aprendido mucho esta noche. Soy un hombre de la cultura, del programa cultural en la televisión. Por amor al arte. Por amor al arte, así es. De acuerdo. Pero he aprendido muchas cosas empíricas. El pragmatismo hace que cuando yo salga a la calle, veo, perdón las palabras, las caripelas sonrientes y bondadosas de los candidatos, las caras vacías de sujetos que realmente, intelectualmente, no existen. He tenido suerte de conversar con varios presidentes, con Cardoso, con Julio María Sanguinetti, con los que conocí del siglo XXI, perdón, un café con él, y ver la diferencia sideral que tiene con toda esta gente. Ya sabemos que el populismo y la miseria van juntos de la mano como una pareja trágica. Sabemos también que el populismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Y también que si no tomamos conciencia alguna vez de que sin las 3 patas de la mesa de la cultura, antes las artes, las letras, la música, le agregaría el conocimiento científico, no hace falta que sepan la física cuántica ni la nanotecnología, pero tener conocimientos, y realmente veo abrumadoramente, escandalosamente, la miseria intelectual de los candidatos. Lamentable. Sus caras baldías, su horror en el peor momento argentino. Ese es el pragmatismo. Miren los candidatos. ¿Qué nos dicen esos candidatos? ¿De dónde han salido? Eso es todo. Gracias. Perdón. Yo quiero hacer... hace un rato que estoy de Carlos Barranco. Estoy pensando que hay 2 frases que forman parte de nuestro acervo popular. Una es esta de que roba pero hace. Y hay una que está muy callada, está en todos nosotros, y hay una frase que está muy callada, no se dice. Es el que dice la verdad pierde. Se dice la verdad pierde, es decir, ¿qué candidato habló de qué piensa hacer con la droga? ¿Qué candidato habló de qué piensa hacer con los dirigentes sindicales que llevan 30, 40, no sé cuántos años en el poder? Bueno, te pongo 2 ejemplos, pero está lleno de cosas que el que dice la verdad pierde, porque no se puede decir, no se puede hablar de tal cosa. Nada más, eso es la observación que yo quería hacer. Yo quería decir 2 cosas solamente. Creo que hay que modificar con la Constitución, porque yo no tolero que el presidente de mi país elija jueces de la Suprema Corte. No, ni el gobernador de acá elija el abogado para ejercer la Suprema Corte o la Corte de Nuevo. No, tiene que elegirle el pueblo, no lo puede elegir ese amiguismo. Por eso la justicia no es independiente ni lo será mientras sea de esa manera. Y la otra, cultivar un poco más el querer de la Argentina. Veamos Chile, el chileno cómo habla de su país, los brasileños. Nosotros hablamos así de la Argentina. ¿Cuánto hay banderas en nuestra ciudad? El 25, el 9 de julio. Eso es todo, ¿no? Sí, felicitaciones a todos. Me sentí además muy a gusto, además de gusto, con placer y con preocupación. Me preocupan los jóvenes, porque nosotros no somos jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes pensando en la democracia? ¿Dónde están los jóvenes y dónde estamos nosotros, responsables de los jóvenes, enseñándoles valores que cada uno de ustedes nombraron? Cada una de las disertaciones de ustedes tuvo términos axiológicos de valores.
el ingeniero, el físico, habló, hizo mención constante al consentimiento, y el consentimiento informado le da la posibilidad a la persona de ejercer autonomía. La autonomía como el principio o capacidad de decidir por sí mismo qué es lo que quiere o lo que no quiere. ¿Dónde estamos? Esto es lo último que digo. Nosotros, con los jóvenes en la calle, que también se mencionó, en ese ethos, en ese principio kantiano, en esos principios, enseñando principios y valores. Bueno, sí, por aquel joven. No, yo tengo 3 preguntas, no sé si van a responder o no, pero sí, quizás son para todos, o se pueden tomar, digamos, más particularmente si prefieren. La primera tiene que ver con los símbolos de la democracia. Algunas veces he escuchado que la democracia, digamos, como sistema de organización política y social, es, al igual que Perón, un cadáver insepulto. Y me pongo muy nervioso de decir esto porque no sé qué personas están presentes y si ofendo a alguien, pero no hacerlo, digamos, no lo hago con esa intención. Pero quería ver, digamos, qué opinaban acerca de los símbolos de la democracia y cómo juegan, digamos, en la actualidad, sosteniendo algunas prácticas que pueden ser democráticas o antidemocráticas y que hacen ellas a esas prácticas sociales que hoy entendemos como democracia, ¿cierto? Por otro lado, un poco enmarcado, digamos, en el pensamiento gramsciano, una pregunta que tiene que ver con cómo creen que se puede entender, digamos, es cierto que puede llegar a ser ambiguo, pero cómo creen que se puede entender algunas cristalizaciones a nivel institucional que provienen de partidos y sectores populares o de luchas, digamos, sociales, como puede ser el voto de la mujer o las políticas asistenciales focalizadas, como por ejemplo el Argentina Trabaja. Pienso, digamos, cómo podemos entender en la democracia a procesos como eso o luchas como esa, si como concesiones de los sectores dominantes o como conquistas de los sectores populares. Y pregunto esto pensando, digamos, en qué roles creen que pueden asumir los distintos sectores, digamos, haciendo una polarización bastante en blanco y negro, sin tantos matices, digamos, en tantos sectores dominantes y sectores populares. ¿Qué roles creen que pueden asumir, digamos, las construcciones de las nuevas democracias? Y en ese sentido, la tercera pregunta, digamos, tiene que ver con algo que decía acá el señor, que es ¿qué tipo de ejercicio del poder pueden tomar, digamos, los sectores populares, si entendemos, no como decía Barraco, que todo poder es malo, sino que el ejercicio depende de la forma, digamos, en que se ejerce el poder para ver si es malo o bueno, o en qué términos lo analizaríamos. Nada más solo eso. Tratando de evitar que sea otra forma de debate, tratemos de que quieran hacer un abordaje de alguna de las preguntas. Los símbolos de la democracia, la segunda era asociado sobre... Yo puedo contestar rápidamente a este muchacho. Yo te voy a contestar desde un lugar muy particular, que es el hecho de ser querellante en nombre de las víctimas de Mackentor en el mega juicio de la Perla. Ahí veo con toda claridad los 40 acusados que hay, encabezados por el general Menéndez, lo que fue el mal absoluto de Hannah Arendt. Lo veo. Pero sin embargo también veo que hay dos posiciones de los que defendemos a las víctimas. Una que sostienen que la lógica de la memoria, que es lo que se está buscando recuperar ahí,
está como impregnada de odios y rencores. Y después está la otra lógica defensiva, que está todo en el juicio de la Perla, que nosotros queremos darle, yo estoy en esa, que queremos darle a Menéndez todos los derechos que él nunca le dio a nadie. Absolutamente todos los derechos que él privó en la Perla a los torturados y a los desaparecidos. Este es el desafío. ¿Qué hacemos con los autoritarismos? Y la respuesta es darles el tratamiento absolutamente diferente del que nos dieron a nosotros. Yo no sé si contesto o no lo tuyo, pero me parece que yo me había guardado este tema, que me parece que es importante también a la pregunta de los malestares de la democracia. Yo creo que la historia de horror que vivió Argentina debemos responderla, debemos recuperarla por un lado, pero debemos responderla con ley. Yo quiero responderte puntualmente a dos comentarios tuyos. El primero, con respecto a las políticas sociales. Yo creo que son un resultado de la crisis del 2001. Y creo, efectivamente, comparto quizá tu intuición, de que la clase política en términos genéricos y los sectores dominantes toman conciencia de la gravedad de los hechos y por eso desarrollan políticas sociales que en los años 90 hubiesen sido impensables pese a los elevados, por ejemplo, índices de desocupación que hubo en la segunda mitad de los años 90. En este sentido creo que ha habido un aprendizaje colectivo. Lo segundo, en relación a la democracia, formas de democracia y participación política. Creo que sería importante para los sectores juveniles rechazar el verticalismo, rechazar que los procesos de toma de decisiones partan de un líder o de una líder y los jóvenes aceptan sumisamente porque es la línea política que baja desde arriba, salvo que la preocupación central sea la mantención del propio cargo, del cargo público. Pero creo que sí hay una gran diferencia entre los jóvenes revolucionarios de los años 70 y muchos de los jóvenes militantes de hoy, no todos, es la rebeldía contra la toma de decisiones vertical desde la cúpula del poder, ¿no? En este sentido, al contrario de lo que muchos suponen, creo que existe, históricamente abundante evidencia empírica lo corrobora, diferencias sustantivas entre la juventud que militó en las organizaciones armadas o en las organizaciones políticas y militares de los años 70 con las agrupaciones de empleados del Estado que hoy populan en nuestros días. Sí, yo quería decir algo sobre el tema del ejercicio del poder. Quizás no fue bien interpretado, no me superexpreso. Yo dije claramente, el poder para mí es un mal necesario. Cuando yo digo que es un mal, quiero decir que de por sí quedamos librados a que quien lo asuma se comporte como es debido o no. Y que esa es la razón por la cual uno tiene que poner una serie de contrabalanceo por si llega a suceder que quien asume no es la persona indicada o hace lo que no es indicado, debe tener alguna manera que lo recorten o lo sostengan. Ese era mi argumento por el cual digo, no es que el poder sea malo, ni es que estoy hablando del poder de la ley que se refiere a otro poder, estoy hablando del poder de quien lo ejerce, del poder del Ejecutivo, del poder del Legislativo y no del poder de la ley, que por supuesto existe en cualquier modelo de gobierno, aunque sea un reino. Eso es un tema. El otro tema que es sobre la cristalización de la lucha, yo creo que interpreto otra cosa lo que pregunta. Interpreto como que quién es el que otorga. ¿Lo concedo yo por mi lucha o los sectores del poder me lo entregan como algo que me dan por la gracia o como parte de la lucha? Yo realmente creo que la razón por la cual se van obteniendo las cosas es una confluencia de acciones. Pero no son excluyentes, no son excluyentes, para nada, son una confluencia de acciones. Hasta acciones atípicas. Por ejemplo, en el caso de la mujer. Fue bueno tu ejemplo. Y circunstancias. La primera mujer que es miembro de un tribunal superior de justicia de un país, ¿en qué país fue? En Turquía. Porque Mustafa Kemal quería terminar y romper totalmente los lazos musulmanes en contra de las mujeres. En los años 30 decidió que una mujer fuera miembro del Tribunal Superior de Turquía.
había una decisión política de una persona que quería occidentalizar Turquía lo más rápido que podía. Lo intentó, lo hizo. Ahora podemos ver a Erdogan que es lo que está haciendo, yendo para el otro lado. Por eso muchas veces yo aclaro mi visión democrática occidental, porque hay otras visiones democráticas que no coinciden con la mía. Y tengo que ser respetuoso y decir que existen, aunque no coincidan. En esa razón te contesto lo que me dijiste hace un rato. Esa es mi visión, coincido con la tuya. Claro, en todo caso lo que habría que pensar es si se puede hablar de régimen democrático disociado de los valores republicanos, ¿no? Disociado del liberalismo político. Digamos, entraremos a discutir si Arden era democrático o no, y podemos entrar a discutir muchísimas cosas. Por eso, depende del plano al cual uno se está refiriendo. Por eso yo lo enmarco de una manera que haya discusión, como hacemos en mi ciencia. El marco viene en los teoremas, bajo qué hipótesis vale. Bueno, tirate el teorema de la cristalización de la lucha ahora. Entonces, la cristalización, yo digo, se van a dar por distintas razones. Se puede dar realmente por conquista, se puede dar como fue la mayoría de las grandes conquistas de las mujeres, porque se produjo una guerra, hablando de la Segunda Guerra Mundial, se produjo una guerra que fue la primera, que obligó necesariamente a las mujeres a salir de la casa a ir a las fábricas, porque los hombres estaban muriendo en las trincheras. Y pasaron muchas cosas en la Primera Guerra Mundial que acá no se dijo. Vos dijiste la Segunda Guerra. Y acá no es porque sí que hablemos de la Segunda y de la Primera. Hay una decisión de que hablemos de la Segunda y de la Primera. Nadie habla de la guerra del Peloponeso como varias. Ni nadie habla de la guerra napoleónica como varias. ¿Por qué hablamos al cambio separamos dos guerras que tienen 19 años de diferencia? Porque no conviene, frente a la maldad de la Segunda, asociarla a la Primera, que fue una locura el comienzo porque era absolutamente evitable. Hay razones de fondo para que eso suceda, pero el mundo cambió. Después de la Primera Guerra Mundial, se cristalizaron infinitos derechos. No solo apareció la Revolución Rusa, no solo apareció el sindicalismo de manera masiva, sino que la mujer logró un lugar en el mundo que antes no tenía. Los derechos humanos. Aparecieron los derechos humanos, apareció el primer gran genocidio, así totalmente divulgado en el mundo, que fue el armenio. Hay muchísimas cosas que aparecen por múltiples razones. Y ahí están las cristalizaciones que son multicausales. Bueno, después de todo esto es difícil mejorar algo, decir algo. Pero tenía solamente tres cosas. Una, que me parece que el teorema de Baglini ha quedado desnaturalizado.